Hola, buenos días. Pues mira, aquí estoy con David Galvez, que es un genio matemático, aunque bueno, que se pondrá colorado. Y David, pues cuéntanos, por favor, qué haces, qué hace Avocado Labs y un poco el valor que aportas a vuestros clientes. Bueno, pues Avocado Lab surgió por la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la resolución de problemas de empresas. Entonces, yo soy profesor de la Universidad de Sevilla y también de la Escuela de Organización Industrial y durante un periodo de tiempo bastante grande he estado realizando proyectos de investigación para empresas, intentando resolver problemas de empresas de forma matemática. Entonces, claro, vimos que había muchas empresas que se querían salir un poquito de lo típico de simplemente tener un equipo de informáticos que pasaban algoritmos que estaban preestablecidos en librerías y querían darle un enfoque un poco más personal. Quería que alguien con cierta experiencia en proyectos sea capaz de formular su problema de una forma matemática y ofrecerle una resolución que, aparte, sea capaz de detectar cuando falla, por qué, y sea capaz de, digamos, de estar inmerso en el problema de la empresa desde un primer momento para darle la solución que realmente fija ese problema. Vale. Entonces, Sí, fruto perdón, de sí. esa experiencia, pues hemos conseguido quizás dotar de estas herramientas a las empresas que nos contratan. Vale. Lo que iba a decir, porque no lo has dicho tú, es que también eres economista, es decir, que no lo miras de una forma puramente científica, matemática, que lo ves desde un lado empresarial, ¿no? Sí, efectivamente, también tengo formación economista y he estado trabajando también dentro del sector de la investigación económica, no solamente matemática. Vale, 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 perfecto. Siguiente pregunta, estamos entrando en un periodo, en un cambio de paradigma a nivel mundial, ¿no? En cuanto a la vigilancia de los datos. Está empezando con los gobiernos, pero también tenemos situaciones de muchísimas empresas en teletrabajo y hay que, pues, medir su productividad, ¿no? Ya no es solo medir las métricas, digamos, de la empresa o de la interacción con los clientes o con los proveedores, pero también hay que medir, digamos, internamente nuestra propia productividad de equipo. Y cuéntanos, porque el primer problema que suele haber, entiendo, es los datos. ¿Qué datos puedo recoger y cómo recogerlos? ¿Vale? ¿Tú no puedes dar unas pistas en ese sentido? Sí, claro. A ver, uno de los grandes problemas que nos encontramos los matemáticos cuando intentamos resolver los problemas de las empresas es que realmente se encuentran con que tienen un montón de datos quizás recogidos, pero no tienen nada ordenados y con ningún tipo de sentidos. Entonces, perdemos más tiempo ordenando esos datos o poniéndolos de una forma, digamos, congruente o que se pueda entender antes que resolver realmente el problema. Entonces, una de las cosas principales que debe hacer una empresa cuando se plantea que va a utilizar ciertos algoritmos matemáticos o va a utilizar este tipo de herramientas es tener muy claros sus objetivos. O sea, ¿qué quiero yo hacer? Pues, por ejemplo, si mi sector de negocio es el reparto a domicilio, pues lo que querré es optimizar mi plantilla o saber a qué hora tengo picos de entregas. Si lo que quiero es realmente tener un almacén, tengo que saber cuándo tengo picos de demanda, qué estocaje debo de tener. Entonces, debo de almacenar los datos relevantes para esa cuestión y etiquetar muy bien las variables que son relativas a la cuestión que yo quiero resolver. Es decir, yo tengo una cuestión que quiero resolver, un problema, y yo tengo que identificar qué cosas influyen en que ese problema tenga una resolución u otra. Y entonces almacenar los datos que corresponden con esas cosas o atributos que nosotros llamamos variables que influyen en esa resolución de problemas, ¿vale? Entonces, son todas las variables, como digo, que nosotros decimos que realmente puedan influir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, mi problema es, tengo un almacén y quiero saber el estocaje que debo de tener de una forma matemática y objetiva, pues debo de tener en cuenta todas las cosas que influyen en ese estocaje. Por ejemplo, precios. Por ejemplo, temporada donde yo sé que mis proveedores me pueden traer o histórico de proveedores. Debo de saber picos de demanda, un poco la evolución de la demanda. Entonces, con todos esos datos se puede hacer realmente
se puede afrontar la solución a ese problema. O sea, identificar cuál es mi problema y después pensar a priori un poco qué variables son las que influyen en ese problema y almacenar los datos relevantes para esas variables. Vale, y hace ese trabajo en paralelo al trabajo matemático, es decir, no coger un matemático para, que quizás es muy costoso coger un matemático para recolectar lo que es la información, ¿no? Que quizás hay formas más rentables de hacer eso. Efectivamente, por ejemplo, en Avocado Lab somos doctores en matemáticas, hay gente con máster en Machine Learning y Big Data, gente máster en matemáticas avanzadas, o sea, somos gente que realmente queremos enfocar los esfuerzos a la resolución del problema per se, a la formulación y resolución del problema. Entonces, quizás más vale desde un primer momento crear una base de datos, merece la pena dedicarle tiempo a eso y crear una base de datos en un formato que casi cualquiera vale siempre y cuando esté bien ordenada. Entonces, sí, quizás no debería de contratar a alguien que se dedica a resolver y plantear el problema para almacenar simplemente los datos y empezar a hacerlo tú, o tener a alguien en tu equipo o incluso que se dedique a tener esa base de datos ordenada para que después la gente que se dedica a resolverlo pueda hacerlo de la manera más eficaz, eficiente y rápida. Porque mientras más rápido lo hagamos, menos dinero te va a costar. Pero lo que sí puedes hacer es en el inicio de la relación con el cliente guiarles en cuanto a qué datos van a ser necesarios para que luego se pueda poner en marcha los algoritmos, ¿no? Claro, una primera aproximación es contactar a la gente que tenemos experiencia en este tipo de cosas y decir, mira, yo en un futuro quiero resolver este problema que yo creo que si lo hago voy a tener un rendimiento bastante importante o va a cambiar mi situación, me voy a posicionar mejor. Entonces, preguntar, oye, con tu experiencia, ¿qué crees tú que debo hacer o cómo crees que puedo recolectar estos datos o qué variables crees? Entonces, un primer contacto ahí con nosotros o con una empresa similar a nosotras puede ser bastante positivo. Es algo que no lleva tiempo, te abre las ideas, quizás empiezas a ver cosas que tú no contemplas en un principio y te puede guiar un poquito ahí para tenerlo todo mejor planteado para la hora final de resolver el problema precisamente. Vale. Última pregunta. Que antes has hablado de que clientes a veces encuentran soluciones a problemas que no tenían imaginado, ¿no? Que los datos le dan pistas y le dan pistas dentro de lo que es su propio funcionamiento como empresa que quizás ni se daban cuenta que existían, ¿vale? Que creo que muchas veces el cliente, el problema que tiene y la razón que no invierte en soluciones de este tipo, de machine learning, de algoritmia, del uso de big data o small data, es que no saben qué rendimiento pueden sacar de esa inversión, ¿no? ¿Tú puedes dar algunos ejemplos de retornos, de cosas que has visto que empresas han puesto en marcha y que han salido súper rentables, por lo cual le ha valido la pena hacer la inversión casi de inmediato? Sí, claro. A ver, obviamente hoy en día una de las gracias a las campañas publicitarias que se desarrollan de una forma muy fácil es encontrar el público objetivo más fácil para tus campañas publicitarias. Entonces, una segmentación de posibles clientes es una cosa muy clara. O sea, es simplemente si tú eres capaz de tipificar tus posibles clientes atendiendo a una serie de patrones, pues vas a poder invertir ese dinero en las cosas específicas que le van a interesar a esos clientes. Eso es básicamente análisis de conglomerados o de clústeres, una de las técnicas que más se están utilizando y obviamente dan lugar a una especialización muy grande. Es decir, te puedes especializar en un tipo de clientes y ofrecerle a cada cliente su servicio más específico, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que está un poco más a la vista de todo el mundo, pero hay otras cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, tú puedes pensar que tu cliente tipo es uno cuando realmente es otro.
¿Y por qué? Pues porque tú quizás te estás basando en unos parámetros que no son tan claros. Por ejemplo, tú puedes pensar que la mayor parte de tus clientes son personas de una determinada edad, pero sin embargo puede ser que tu cerebro te esté engañando y tú pienses que son una determinada edad, pero porque los estás viendo todo a un mismo momento y sin embargo no lo estás viendo en un plazo determinado de tiempo. Entonces, nosotros lo que intentamos muchas veces es quitar esa ilusión que muchas veces tiene el cerebro de que algo es de una manera cuando realmente es de otra, basándonos en datos. Por ejemplo, tú muchas veces piensas que la mayor parte de la gente va a estar fuera de casa a la hora de comer, pero realmente quizás eso no es así en ciertos sectores y hay mucha gente que trabaja que piensa que la hora de comer es buena para ir a hacer gimnasia, que piensa que es buena para ir a hacer la compra y eso quizás tú no lo percibes porque estás dentro de tu negocio, estás dentro de tu forma de actuar y sin embargo ciertas visualizaciones de datos, ciertas relaciones matemáticas pueden dar lugar a darte cuenta de esas determinadas cosas que pueden suponer un punto a tu favor muy grande. Vale. Entonces, y otra ya muy grande es también, obviamente, son hacer ciertas previsiones. No solamente previsiones hay muchas veces que la gente piensa que previsiones de cantidades futuras, de ventas futuras, pero quizás nos interesa más hacer otro tipo de previsiones, menos relacionadas con tu negocio, pero que pueden afectar. ¿Vale? Entonces, y eso muchas veces se abre cuando consigues ver ciertos patrones dentro de los datos. ¿Vale? Entonces se abren nuevas ventanas a la hora de tu negocio. Vale, entonces, a ver si lo he entendido. Quizás se queda un poco abstracto todo esto. Sí, bueno, que esos son las matemáticas, ¿no? Que es vuestro mundo. Pero Sí. que por un lado es la optimización del trabajo diario, es decir, cuáles son mis procesos y cómo lo optimizo en grandes rasgos, ¿no? Y la segunda parte es más cómo mejor organizarme con cara a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Podemos dividirlo un poco en esas dos soluciones a grandes rasgos? Sí, hay muchas más. Básicamente se puede reducir ahí, ¿no? En cómo mejorar lo que tengo ahora y cómo predecir un cambio futuro. Vale. Digamos que esas son las dos grandes ramas, ¿vale? Cómo posicionarme mejor a un futuro y por otro lado, cómo hacerlo mejor ahora mismo con lo que tengo. Vale. Digamos que son las dos grandes visiones que podemos establecer. Sí. Y esto, la última cosa, ¿estos son temas solo para grandes corporaciones, gobiernos, grandes clientes, o son cosas que realmente pueden salir bastante rentable para pymes y empresas más pequeñas? No, nuestra experiencia es que empresas pequeñas se pueden beneficiar de este tipo de técnicas. Simplemente el requisito es que tengan más o menos claro o qué es lo que quieren hacer y pensarlo un poco quizás conjuntamente con alguien más experto y más metido en la materia. Entonces, sí, porque, claro, una empresa se puede meter en un proyecto a muy gran escala. Entonces, todo es, digamos, escalable, ¿no? Como siempre. Entonces, una pequeña empresa, quizás simplemente con saber dónde localizar óptimamente ciertos puntos, por ejemplo, ciertos repartidores, ciertas bicicletas, ciertos cargadores, pues con eso puede adelantar bastante, ¿no? Entonces, quizás el conocer ese tipo de variables que influyen en esas decisiones óptimas ya le puede suponer un gran avance que le puede hacer ahorrar bastante. Pero claro, y una gran empresa pues se puede poner ya con técnicas bastante grandes que requieran un almacenamiento y una rapidez. Sobre todo aquí cuenta mucho la rapidez, ¿no? Si quieres hacerlo todo rápido, quizás una pequeña empresa tiene cierta limitación.